Hola mis amigurumis, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hacer la cereza para el cuerpo del tripulante. Vamos a necesitar hilo rojo, lana roja, y con un ganchillo de 3 y medio. También hilo negro para el tallito. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Sería la vuelta número 1. 2, 3, 4, 5, 6. Tiramos. Vamos a continuar la vuelta número 2 con 6 aumentos, uno en cada punto, para tener ahora 12 puntos. Aquí colocamos nuestro marcador. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cerramos, recuerden cerrar el circulito, porque si no se nos va aflojando. Vuelta 3 va a ser una vuelta de 12 puntos. O sea, una vuelta normal, sin aumentos. Tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vuelta 4 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento para tener 15 puntos. 1, 2 y 3. No olviden colocar su marcador. 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento, 2, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y terminamos la vuelta con un aumento. Ahí tenemos 15 puntos. Ahora la vuelta número 6 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, así toda la vuelta. 1, 2, 3. Colocamos nuestro marcador y así vamos a quedar nuevamente en 12 puntos. Una disminución, 1, 2, aquí está, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución, 3 puntos bajos, 1,
2, 3 y terminamos con una disminución. La siguiente vuelta, que es la 6, vamos a hacer 6 disminuciones. Vamos a rellenar y ahí vamos a estar terminando. Entonces 6 disminuciones, vamos a quedar en 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí está la última. Antes de terminar esa última vamos a rellenar, porque si no ya no vamos a poder. Hacemos nuestra última disminución. Sacamos hacemos una cadenita ahí para que no se nos vaya a deshacer. Dejamos hilo para coser ahorita nuestra cereza. Montamos la aguja. La aguja lanera para coser y darle la forma a la cereza. Van a hacer esto, van en cada puntito van a ir pasando la hebra y vean cómo se va cerrando. Así tiene que quedar. Ahora vamos a darle la forma. Van a introducir la aguja y por aquí, por el orificio, y lo sacan por el otro. Y van a tirar. Y se regresan. La anudan y cortamos. Ahí cortamos. Ahora vamos a hacer el tallito. Aquí está, más o menos tiene la forma de una cereza. Vamos a
con el hilo negro vamos a hacer 8 cadenas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De aquí vamos a tejer hacia abajo a partir de la segunda con punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Eso es todo. Ahora vamos a hacerle aquí una última cadenita para que quede fijo y no se nos vaya a deshacer. Dejamos hebra, lo montamos en nuestra aguja lanera y se lo vamos a coser en la parte de arriba del cerezo. Bueno, ocultamos esta hebra. Ahorita vamos a ocultarla más aquí. Entonces van a coser el tallito en la cerezo. Con aquí yo le doy le hago un nudito y perdemos el hilo en la cereza. Y así quedó nuestra cereza. Parece muy real. Entonces va para colocárselo esta es nuestra cereza. Si se fijan, se ve muy real, tiene la forma de una cereza. Entonces ya se lo van a poder colocar al cuerpo del tripulante de cualquier lado.